Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que todavía no tiene Colombia para garantizar la vida de los líderes ambientales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 29 de septiembre. 48 de los 146 líderes ambientales desaparecidos o asesinados en 2024 eran colombianos. Colombia, por tercer año consecutivo, es el lugar más letal para ejercer esta labor. 20 eran campesinos, como también lo eran Diana Rodríguez y Julián Ochoa, asesinados en Norte de Santander y en Antioquia en 2023 y 2022 respectivamente. 19 eran indígenas, como Juvencio Cerquera, asesinado en Cauca en 2022. Ellos son los protagonistas de Ausencias, nuestra primera serie documental sobre qué pasa cuando se silencia a un líder del medio ambiente. Los datos salen de la organización Global Witness, que año a año saca un listado mundial sobre esta problemática, intercambia datos y revisa los casos con organizaciones aliadas en todo el mundo. Así que hoy hablamos de lo que sigue sin hacer Colombia para defender a quienes defienden el territorio. Laura Furones es la autora principal de este informe. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer. Laura, ¿cómo definen quién es un líder ambiental? Porque Juvencio, Diana, Julián y los 48 líderes colombianos asesinados en 2024 eran además líderes comunales, líderes de sus familias, referentes dentro de los lugares donde se movían. La definición que nosotros usamos de persona defensora del ambiente y del territorio es deliberadamente una definición muy amplia porque lo que quiere hacer es ser una red en la que quepan todas estas diversidades a las que te estás refiriendo, ¿no? Todos estos liderazgos que tocan el medio ambiente, tocan la defensa ambiental y la defensa territorial desde muchos puntos de vista. Por supuesto, estamos hablando de líderes dentro del campesinado, pero también líderes indígenas, líderes afrodescendientes, pero incluso sabedores ancestrales o incluso maestros, abogados, periodistas, guardaparques. Es decir, son tipologías muy distintas de liderazgos, muchos de ellos por vocación y también tengo que decir muchos de ellos por obligación, porque el hecho es que hay personas defensoras que lo son porque no les queda otro remedio. Si a uno le invaden la casa, uno tiene que defender su casa. Hay liderazgos que sí están ahí, son liderazgos más tradicionales y más vocacionales, y luego hay liderazgos más obligados por las circunstancias, ¿no? Quienes perpetran estos asesinatos suelen ser sicarios o personas contratadas justamente para hacer ese daño específico, pero ¿ustedes saben quiénes pueden ser determinadores de estos asesinatos? Se da una combinación de dos elementos, posiblemente más, pero seguro dos, que son una combinación bastante desafortunada, y es que por un lado hay muy poca información, pero esta poca información además se combina con muchísima impunidad, y la impunidad lo que hace es proteger precisamente a esta gente que señalas, porque si tenemos suerte solemos tener algo de información sobre los asesinos materiales, estos sicarios que tú mencionas, pero obviamente muchísimos de estos casos tienen detrás intereses más poderosos, gente que planifica estos ataques, que los financia y que lamentablemente casi nunca acaba preso. Una organización con la que colaboramos muchísimo en Colombia, que es el programa Somos Defensores, ellos hicieron una investigación realmente exhaustiva para intentar ver cuáles son estos niveles de impunidad, y realmente sus datos eran escalofriantes porque vieron datos desde 2016 hasta ahora y vieron que un 5% de los casos de asesinatos de personas defensoras terminaban con alguien enjuiciado y condenado. Esto lo que quiere decir es que el 95% de los casos esto no es así, ¿no? Y eso son unas cifras muy, muy graves. En el 95% que señalas están los casos de Juvencio y Diana, que llevan 3 años y contando sin alguna decisión judicial, pero en ese 5% entra el caso de Julián Ochoa, líder ambiental de Antioquia. 29 años tenía él y su asesino está cumpliendo una condena por 16 años por homicidio, pero en el proceso judicial no se reconoció a Julián como líder, pese a que en su vida adulta hizo eso todo el tiempo. Y lo que sucede muchas veces es precisamente lo que tú señalas, y es que es casi un poquito el mundo al revés, ¿no? Se cuestionan, es como que casi se es culpable hasta que se demuestra la inocencia en vez de al revés, ¿no? Entonces, no te puedo contar la cantidad de casos que nosotros hemos documentado de personas asesinadas en las que se alega que fue
una pelea en un bar, un lío de faldas que llaman, o una pelea entre vecinos. Todo esto para diluir estas labores de liderazgo de estas personas y, por supuesto, para desresponsabilizar a los autores del crimen y desligarlo de su labor ambiental y de su labor de defensa. Laura, 82 de los casos que ustedes reportaron a nivel global tienen que ver con disputas por el territorio. Eso también sucedió con Juvencio Cerquera, líder indígena del Cauca, quien fue asesinado en medio de una confrontación con trabajadores de una empresa multinacional papelera. Esto va más allá que un simple lío vecinal. Este tema que comentábamos antes de la falta de información nos plantea otro reto muy importante, que es que a menudo no somos capaces de establecer relaciones claras entre el ataque a una persona defensora y los intereses económicos o corporativos que hay detrás. Pero eso no quiere decir que esos intereses no existan, simplemente muchas veces no los vemos con la información que tenemos. Entonces, nuestro informe, de hecho, identifica este año, igual que ha sido el caso en años pasados, intereses corporativos que incluyen intereses mineros, forestales, de agroindustrias, de empresas hidroeléctricas, de empresas de infraestructura, de carreteras, etcétera, etcétera. Y todos estos intereses están muchas veces detrás de estos ataques a las personas defensoras, que también tienen que sufrir ataques a su territorio, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pues eso, la industria minera, que este año ha quedado en primer lugar, una cantidad muy sustancial de ataques ligados a la industria minera, ¿no? El tema de la territorialidad en Colombia en concreto no es el único país, pero desde luego sí es uno de ellos. También está ligado, obviamente, al control territorial férreo que quieren ejercer también los grupos de crimen organizado. El caso de Juvencio, Laura, así como el de Diana Rodríguez, asesinada en norte de Santander, pues ellos venían de unos entornos muy complejos en términos económicos, no tenían muchos recursos sus comunidades. ¿Esto complejiza aún más la situación? ¿El caso de que no tienen los mismos recursos que otros colombianos? Absolutamente, porque además afecta a muchos niveles. Implican, por un lado, que muchas veces estamos hablando de personas que viven en entornos rurales, normalmente alejados de las capitales o las ciudades, en donde tal vez la presencia del Estado es más clara, ¿no? Entonces, por un lado, hay una vulnerabilidad física en el sentido de estar alejados de ese Estado que debería estar protegiéndoles. Pero es que además estamos hablando de liderazgos que muchas veces, cuando se encuentran en una situación de ser atacados, no saben manejar porque no han tenido la oportunidad de saber cómo manejar lo que es acceder a la información, acceder a la justicia, navegar todos estos sistemas administrativos que no son sencillos ni siquiera para la gente con títulos universitarios que ha estudiado esto, ¿no? Entonces, antes de ser atacados porque no tienen una protección efectiva del Estado, y después de ser atacados porque tienen que navegar sistemas jurídicos que les son muy ajenos y que además están hechos con una perspectiva muy clara, ¿no? Y que tiene muy poco que ver con cosmovisiones distintas. Laura, el gobierno actual de Colombia ha dado mucha visibilidad y voz a comunidades campesinas, afro, indígenas, a diferencia de gobiernos anteriores en donde no se les tomaba mucho cuidado o atención, pero es durante este gobierno que Colombia ha encabezado por 3 años consecutivos el listado de asesinatos de líderes ambientales. ¿Qué responsabilidades falta por cumplir? Lo primero que tienen que hacer es evitar que estos asesinatos, una vez que llegamos al punto en el que tenemos que estar hablando de sistemas judiciales que enjuicien a perpetradores, ya es tarde en el sentido de que ya el ataque se ha cometido. Lo que queremos es ver cómo los estados actúan para que haya un ambiente que permita a las personas defensoras hacer su trabajo sin tener que temer por sus vidas. Es algo realmente muy básico, ¿no? No se está pidiendo más que no tengan que no sea un deporte de alto riesgo ser persona defensora. Para esto los estados tienen políticas de prevención. Colombia, por ejemplo, tiene un sistema. En nuestro informe este año sacamos un caso realmente significativo a la hora de explicar las bondades y también las limitaciones de los sistemas de protección, ¿no? Como el que tiene Colombia. Sacamos el caso de Jani Silva, que es una lideresa campesina del Putumayo que está bajo medidas de protección desde hace años, que tiene que viajar a todas partes con su carro blindado, con sus 2 guardaespaldas, que tiene cámaras en su casa, que no puede vivir en su comunidad.
creo que aquí los roles de los estados son fundamentales a la hora de, en el caso de Colombia, seguir fortaleciendo estos mecanismos de protección que además contemplen la protección colectiva y como tal los estados tienen que responder desde esta mirada de la colectividad también y desde una mirada, por supuesto, feminista, ¿no? Entonces hay muchísimos papeles que el Estado puede jugar para cambiar estas reglas del juego por la cual las personas defensoras muchas veces se ven solas en su defensa. Las historias de Diana, Juvencio y Julián, así como el informe completo de Global Witness, los dejamos en las notas de este episodio. Laura, un honor que hayas pasado por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y placer ha sido mío realmente. Gracias. Esta semana se sigue resolviendo el lío jurídico y político del pacto histórico. También reforma tributaria y presupuesto acaparan las discusiones en el Congreso. Todo esto y más estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana. Estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.